Sabes, cuando tenemos la perspectiva correcta de Dios, decimos, tenemos un Dios asombroso, y eso nos lleva a estar de gloria en gloria. Así que vamos, celebra conmigo el día de hoy. Oh. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Levanta tu voz y dilo, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Levanta tu voz, dilo. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Vamos, dilo. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Amén. Gracias, Jesús. Hoy te adoramos. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Y en este tiempo podemos declarar que podemos confiar en Él. Amén. Levanta tu voz y adora al Rey.
nubes rodeando el sol. Pensé que caerían, mas nunca me has fallado. La espera terminará. Sé que has vencido. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará, Cristo mi Salvador, Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Puedes levantar tu voz y declarar: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Oh, ese es tu tiempo, ese es tu momento. Que levantes tu voz, que declares lo que Él va a hacer en tu vida. Tu milagro viene en camino. Este es el tiempo que tú declares, que tú levantes tu voz. Oh, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Lo harás otra vez, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, dilo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Declaran su fidelidad. Declaran su fidelidad. Cuando te tomas un tiempo para declarar las promesas que Él te ha prometido, que ha prometido que nunca te va a dejar, que siempre estará contigo, que va a sustentar tu vida. Te ha prometido que Él es tu pastor y que nada te va a faltar. Porque no levantas tu voz ahí donde estás y declaras sus promesas, declaras sus promesas, declaras su palabra. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, dice el Señor. Que pases por los ríos, no te anegarán. Esa es su promesa, que va a estar contigo, que va a estar contigo, que no te va a dejar. Esa es su promesa y su palabra, y Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Puedes declarar con nosotros. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel, dilo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Una última vez, decláralo. En ti confiaré, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Gracias, Señor. Bien, pues bienvenidos todos a nuestra reunión en línea y pues esperamos que Dios haya tocado tu vida mientras adoras al Señor, mientras estamos en este tiempo de adoración. Y bueno, yo quiero, antes de orar por las ofrendas y los diezmos, pues yo quiero darles la bienvenida a las personas que nos visitan el día de hoy en nuestra iglesia en línea, nuestra reunión en línea, pues esperando que Dios les bendiga abundantemente y pueda tocar Dios su corazón. Y que también puedan asistir eventualmente, ¿verdad?, a nuestras reuniones en vivo, presenciales, en alguna de nuestras sedes. De hecho, ya hay personas que se acercaron a Dios a través de estas reuniones y que ya están asistiendo a las reuniones presenciales en alguna de las sedes. Así es que, pues qué gusto, qué bendición, qué privilegio poder llegar hasta tu casa, tu hogar y que la palabra de Dios y su presencia toque tu vida, toque tu corazón. Muy bien, antes de esto yo quisiera también decirles que también tenemos ya en puerta lo que es el Congreso Extraordinaria 2020, 14 y 15 de agosto. Extraordinaria es un congreso para mujeres jóvenes y mayores, adultas, ¿verdad? Y jóvenes, y mujeres también,
pues solteras, viudas, casadas, divorciadas, de todo, ¿verdad? Es para todas las mujeres. Y bueno, pues la inscripción ya en cada sede puedes comprar tus boletos. Recuerda, 250 pesos y es el día 14 y 15 de agosto. Va a ser en Ágape Oriente. En Ágape Oriente va a ser el congreso, así es que apúrale porque tenemos un cupo limitado y está rayando cerca del límite, así es que si tú quieres asistir. Y bueno, también invitarte a nuestras reuniones presenciales. Si en algún momento, ¿verdad?, tú ya te sientes seguro puedes venir con toda confianza. Ya las sedes están abriendo incluso actividades para niños y todo esto, así es que pues ahí para estar al pendiente, ¿verdad? La idea es no acostumbrarnos a solo la iglesia en línea. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto que puede llegar a tu vida, a tu corazón, hay otras cosas, ¿verdad?, que tú te estás perdiendo. Por ejemplo, servir a los demás, oportunidades para demostrar el amor a Cristo, ¿verdad? Demostrado obviamente el amor hacia otras personas, y ese es en comunidad. La iglesia es la comunidad del Rey. Y bueno, pues el Rey Jesús también dijo, pues reúnanse, congréguense, sírvanse mutuamente, ámense y sirvan al mundo, ¿verdad? En esa unidad. Así es que pues ya sabe, ojalá que un día de estos podamos verte ya en nuestras reuniones. Muy bien, vamos a hacer una oración para pedir la bendición de Dios por los diezmos, las ofrendas. Y bueno, ahí aparecen el número de cuenta por si tú quieres hacer llegar, ¿verdad?, a la iglesia tu ofrenda misionera, tus diezmos, y bueno, con toda confianza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo, Señor, y tu bendición para nuestras vidas. Bendice a todos, que tú estés con los niños y adultos que están en este tiempo conectados viendo este programa. Te pedimos, Señor, que tú les sigas bendiciendo, que tú proveas para todas sus necesidades, traigas paz, seguridad y fortaleza. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu presencia y tu provisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ver unos video anuncios y enseguida regresamos con el mensaje que tenemos para hoy. Hola Iglesia, saludamos nuevamente desde la sección intercultural. El día de hoy queremos hablarles acerca de estar agradecidos con Dios. En ocasiones nos ha pasado que tenemos inconformidad en nuestras vidas. La mayoría de las veces es porque nos dejamos llevar por lo que el mundo nos dice. Hoy queremos invitarte a que seas agradecido con Dios por lo que tienes. Puedes agradecer a Dios por tu vida, tu salud, tu familia, tu trabajo, tus amigos y por tantas cosas por las cuales Dios muestra su gloria para con nosotros. El apóstol Pablo menciona en Tesalonicenses 5:18: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vuestras vidas en Cristo Jesús. Así como Pablo, seamos agradecidos con Dios en todo momento. La voluntad de Dios es buena y perfecta para nuestras vidas. Agradezcamos a Dios en todo momento y en todo lugar, no importa si es tiempo de reconocimiento o de prueba. Estoy segura de que Dios tiene un propósito para nosotros y que va más allá de lo que podemos ver. Dejémonos guiar por su poderosa mano en nuestra vida para poder cumplir su perfecta voluntad. Seamos fieles por lo que tenemos en su reino y no solo por lo que queremos tener en la tierra. Que tu corazón nunca se aparte de la mirada celestial. Demos gracias a Dios por los obreros que han decidido dar su vida por el Evangelio de la verdad. No te olvides de orar siempre por tu iglesia, mantenerte fiel en tus ofrendas misioneras. Agradezcamos el ser parte de la obra intercultural. Hasta la próxima, te esperamos en la siguiente sección intercultural. Adiós. Adiós.
Bien, pues después de estos video anuncios, yo quiero compartirles a ustedes el mensaje que tengo el día de hoy. Y bueno, hemos titulado esta serie Temas Candentes y bueno, espero que sea de bendición para su vida algunas de las respuestas que a veces tenemos a nuestras inquietudes, nuestros cuestionamientos. El tema de hoy tiene que ver con la sujeción y la lucha por el control de mi vida, así le puse, ¿verdad? Sujeción y la lucha por el control de nuestra vida o de mi vida. Y yo quiero leerles algunos textos de la palabra de Dios. Voy a irme más o menos rápido porque son varios de los textos de la Escritura, pero que son importantes que podamos nosotros leer para entender un poquito acerca de lo que es sujeción, autoridad, o sometimiento, resistencia, rebeldía y todas estas palabras que tienen que ver con este tema. Y dice así en el capítulo número 10 de Romanos. Comienzo con Romanos, capítulo número 10, versículo número 8 y 9, así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego en el capítulo 13 también de Romanos, un texto más, dice así en el versículo número 1, 2 y 2 de Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hayan sido establecidas por Él. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego nos vamos a ir a Efesios que nos habla en el penúltimo capítulo, 5 y 6 de Efesios, sobre la vida social, ¿verdad? De las familias sobre todo. El capítulo número 5, en el versículo número 21 dice así: someteos los unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego, también en Efesios capítulo 6, en el versículo 1, le habla el apóstol Pablo a los hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el último de los textos que quiero leer está en Hebreos capítulo número 13, es el último capítulo del libro de Hebreos. En el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que ellos, ¿verdad?, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso a ustedes. Fíjese que de cuando en cuando se vienen las olas feministas, así le han llamado a algunos, ¿no? Ha habido olas desde hace siglos, ¿no? Y desde el siglo pasado tenemos algunas, ¿no? La promoción del voto, la liberación de la mujer, la igualdad de los derechos, la igualdad de los salarios, ¿verdad? Y todas estas cosas, y la igualdad de género. Ahora, ahora sí que es una situación que prevalece en nuestros tiempos, ¿verdad? Yo no quiero meterme en asuntos de si está bien o no está bien, porque habría que meterse en muchas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas yo quiero mencionar que todos estos movimientos sociales, uno se pregunta, ¿cómo los armonizamos con la palabra de Dios y con el cristianismo? Ahora, tengo una serie de preguntas que nos sirven para la reflexión. Por ejemplo, aquí les van estas preguntas. ¿Tengo que obedecer a mi esposo en todo lo que me pida? Ándale, esa es una muy buena pregunta. Otra pregunta: si el sometimiento es mutuo, según lo que dice la Biblia, ¿tengo que obedecer a mi esposa?
Ay, caray. Yo sé que en el contexto machín de los mexicanos, ¿verdad? Esa es una pregunta que obviamente nos daría hasta risa y cualquiera diría que no, pero cuando encontramos el contexto de la Biblia que dice, someteos mutuamente, ¿tengo que obedecer a mi esposa? Buena pregunta. ¿Debo honrar y obedecer a mis padres si no estoy de acuerdo con ellos? ¿Debo obedecer a un gobernante cuando ni siquiera voté por él? ¿Debo cambiarme de iglesia si no me gusta que el pastor me diga lo que tengo que hacer? Por eso me tengo que cambiar de iglesia. Otra pregunta. ¿Debo contarle todo lo que me pasa o lo que hago a mi esposo o a mi esposa? Otra pregunta más. ¿Puedo obligar a mi esposo a que cumpla sus deberes en el hogar? ¿Obligarlo a que lo haga? Ándale. ¿Está bien si en mi casa somos democráticos y votamos para decidir algo? ¿Debo participar en los enjuagues fraudulentos de mi jefe, patrón o supervisor solamente para conservar mi trabajo? ¿Sujetarme a mi esposo o a mi esposa significa que debo darle todo el dinero que gano? Ay, caray. ¿Debo sujetarme a las reglas de la iglesia y al programa ministerial de los pastores o hago lo que quiero en la iglesia a la que pertenezco o a la que asisto? ¿Debo obedecer a los pastores en todo? ¿Hasta dónde llega su autoridad en mi vida? Otra pregunta. ¿Debo obedecer a mis pastores cuando, por ejemplo, me pidan que deje una relación sentimental que no me conviene? Ándale. ¿O debo obedecer a mis pastores si me piden que me case con alguien de quien no quiero ni estoy enamorado o enamorada, pero me lo están pidiendo mis pastores? Y a los pastores, papás y gobernantes, ¿a quién se sujetan ellos? Última pregunta. ¿Mis actitudes reflejan resistencia permanente contra cualquier autoridad establecida? Por falta de tiempo es muy difícil darle respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Pero a final de cuentas tenemos que establecer principios o fundamentos donde descansa precisamente este asunto de la autoridad y de la sujeción. En primer lugar, la autoridad de Dios y la rebeldía del hombre. Son dos cosas, ¿verdad? La autoridad de Dios y la rebeldía del hombre. Ahora, la autoridad de Dios descansa sobre la soberanía de Dios. O sea, Dios tiene autoridad porque Dios es soberano. Si Dios no fuera soberano, no tendría autoridad. Pero Él es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Que está por encima de toda la creación y de todo lo creado, y eso le da autoridad. Eso significa que Él va a tener gobierno sobre toda la creación. Además, la iglesia, en este caso, ¿verdad? Al igual que el gobierno, pero vamos a ponerlo de esta manera. La iglesia es una comunidad bajo la autoridad de la cabeza que la dirige, la gobierna, la rige, es Jesucristo. Entonces es importante entender esto, ¿verdad? Porque Cristo tiene autoridad sobre la iglesia. Y la iglesia necesita entender que hay que sujetarse a Cristo. Si la iglesia no se sujeta a Cristo, se rebela contra Dios, porque Dios puso a Jesús como cabeza de todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios cuando hablamos precisamente acerca de esto? Bueno, la intención de Dios es atraer al hombre y a la mujer o al ser humano bajo su gobierno al momento de rescatarle y rescatar su alma. Esa es la intención de Dios. Dios lo que quiere es atraer al ser humano, pero para de alguna manera no someterlo como si fuera un asunto de violencia y te someto a fuerza, sino más bien para que el hombre quede bajo el gobierno de Dios. Luego, la intención del hombre, ¿verdad?, es procurar gobernarse a sí mismo y rechazar a Dios. O sea, no nada más es, o sea, es como aquí está la resistencia, ¿verdad? Y la contraposición, ¿no? Dios quiere atraer al hombre para gobernar sobre él de una manera amorosa, de una manera correcta, y lo atrae con amor,
pero el hombre lo rechaza, el hombre su intención es rechazarlo. Luego, Dios, ¿verdad? El resultado de la autoridad de Dios es, además de salvarlo, porque la Biblia dice que para ser salvo uno tiene que confesar a Jesús como Señor. Significa, me someto al señorío de Cristo. No nada más es decir, yo acepto a Cristo, sino me someto al señorío de Jesús y quedo bajo su autoridad y bajo su gobierno. En otras palabras, me someto voluntariamente a la palabra, a la voluntad de Dios. Y como resultado de esto es salvación y vida eterna. Mientras que por otro lado, la rebeldía que nos lleva a rechazar a Jesús significa quedarnos fuera de las bendiciones, rechazar a Dios y al final de cuentas rechazar sus propuestas de autoridad sobre nuestras vidas. Con esto quiero decir lo siguiente: el reino de Dios se llama reino porque alguien es rey y alguien gobierna. Tú no puedes estar en el reino de Dios si no estás bajo el reino o el reinado de Dios. Si tú dices yo quiero estar en el reino de Dios y hacer mi propia voluntad, te equivocaste de reino, estás en tu propio reino, en tu propio gobierno. Entonces no se puede vivir así. Ahora, lo que los textos de la palabra de Dios nos dicen y lo que no nos dicen los textos que acabamos de leer. Los textos que acabamos de leer son básicamente los más, no son los únicos, hay muchos más, pero los elegí porque abarcan de alguna manera el círculo más íntimo nuestro, ¿verdad? Y lo más importante, la familia, el matrimonio para los casados, la familia, padres, hijos, hijos, padres, el gobierno, eso tiene que ver con la sociedad y también la iglesia a la que tú y yo pertenecemos. Ahora, lo que no dicen y lo que sí dicen, la esencia de la conversión es el reconocimiento de Cristo como nuestro Señor. Ya lo mencioné ahorita hace unos minutos. La esencia de la conversión es el arrepentimiento, pero también el hecho de dejar precisamente ese autogobierno personal para someternos al gobierno de Dios. Ahora, cuando nos arrepentimos, ¿de qué nos arrepentimos? Claro, de las cosas que hemos hecho, pero también nos arrepentimos de una vida ingobernable y nos introducimos al gobierno amoroso de Dios. La sujeción a la autoridad está en relación directa con nuestra sujeción a las autoridades terrenales. Va de nuevo, piénselo bien. Yo me convierto, me entrego mi vida a Jesús. Entonces dejo mi autogobierno para someterme al gobierno amoroso de Dios. Ahora, estando bajo ese gobierno y en esa relación directa con Él, yo tengo que entender que el gobierno de Dios, ¿verdad?, también se traduce en el gobierno terrenal de los hombres. Esa es la parte más difícil en nuestra vida. Sí, porque podemos someternos a Dios, pero no queremos someternos a los hombres. Y cuando hablamos de someternos a los seres humanos, al gobierno, a la policía, a los padres, a los pastores, al esposo, empezamos a batallar porque decimos, yo no me esperaba esto. O acostumbrados a hacer lo que siempre queremos hacer, nos cuesta dejar ese autogobierno para empezar a vivir el gobierno o vivir bajo el gobierno de Dios. Ahora, hablando de la sujeción, ese es bien importante, el asunto de la sujeción. Hay tres elementos esenciales de la sujeción en todo lo que acabamos de ver. Primero de los elementos tiene que ver con la humildad. Sí, porque los arrogantes y el orgullo no se someten ni se sujetan a nadie. O sea, imagínense nada más, piense por ejemplo en una persona que va manejando su auto, lo detiene un tránsito, ¿verdad? Y lo primero que hace, en lugar de pedir una disculpa por ir a exceso de velocidad y poner en riesgo la vida de otras personas,
Lo que hace es, ¿verdad? Decir que, ¿por qué me detienes? ¿Y quién eres tú? Y trae una placa. ¿Para qué pregunta que quién es él? Si él trae una placa y trae una patrulla, pues claro que es la autoridad. Y la autoridad no se la dio, bueno, sí se la dio su jefe, pero al final de cuentas también se la dio el pueblo. Entonces es una cosa tan inconsistente, ¿verdad? El pueblo le da autoridad al gobierno y luego el pueblo se pone sobre el gobierno. Entonces, ¿para qué lo pusimos? ¿Para qué queremos policías que nos cuiden si al final de cuentas vamos a hacer lo que queremos con ellos? La autoridad pierde su autoridad, su poder y su eficiencia ante el orgullo de las personas. Lo mismo sucede en el hogar. Un hijo orgulloso, ¿cómo se podrá someter a sus padres? Y aquí es donde está, ¿verdad? El primero de los elementos necesarios de la sujeción es la humildad. Segundo, disposición a rendir cuentas. Para poder entender la sujeción, es la disposición de rendir cuentas. ¿Cuál es lo que la gente piensa que no dice la palabra de Dios? Es el control y el dominio. Entonces la gente se va a resistir. La Biblia no dice que debemos someter a las personas. La Biblia dice que las personas nos sometemos voluntariamente con el deseo de rendir cuentas. Ahora, vamos a ver, vamos a ponerlo de esta manera. La Biblia dice que tiene que haber un sometimiento mutuo. Y entonces, ¿verdad? El marido y la esposa trabajan, ganan dinero y tienen secretos entre ellos. De tal manera que no dicen ni cuánto ganan y hay una competencia constante de a ver quién pone más o quién pone menos y quién debe pagar lo que sí hay que pagar. El mexicano es muy interesante porque de manera romántica, cuando su esposa trabaja, ¿verdad? Le dice, mi vida, ese es tu dinero y yo te lo dejo a ti, tú te lo has ganado con el sudor de tu frente, hasta que no ajustas. Y empiezas a reclamar, ¿verdad? Oye, pues tú ganas dinero, ¿por qué no me das dinero para pagar el teléfono, para pagar la tenencia o para pagar la mensualidad de la casa? Porque ya no ajustaste. Pues no, que muy romántico. Ahora, por otro lado, hay personas que son muy democráticas, ¿verdad? Todo igual, ¿verdad? ¿Y qué es lo que resulta? El problema de una votación en un matrimonio democrático es que empatan y nunca llegan a acuerdos. Se necesita alguien más, ¿verdad? Y a veces pueden ser los hijos, a veces puede ser el diablo y al último terminan haciendo lo que él quiere en lugar de buscar a Dios y preguntarle lo que él quiere. Pero en este asunto de la sujeción, lo que sí quiere decir la Biblia es disposición a rendir cuentas. Si desde el momento en que el esposo o la esposa llegan a decir, yo hago lo que se me pega mi regalada gana con mi tiempo, mi dinero y mi vida, ya valió el matrimonio. Porque ya empiezan a desbordar los límites y entonces no hay sujeción. Y la Biblia dice, someteos mutuamente. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender y comprender precisamente de nuestra vida. Y el tercer lugar es el asunto del amor a Dios. Porque la Biblia dice que debemos someternos a los demás en el temor de Dios, en el Señor y a Cristo. Así es que estos tres elementos son necesarios y muy importantes. Recuerda, para poder llevar a cabo el principio de la sujeción y el sometimiento en la Biblia, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, tiene que ser la persona humilde, tiene que tener disposición a rendir cuentas y tiene que amar a Dios. Ahora, y todo esto en el reino de una voluntad entregada, porque uno quiere hacerlo. Si no lo quieres, lo recoges y haces lo que quieras, pero tienes que entender que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Uno de los objetivos de la autoridad y de la sujeción es el de desarraigar nuestro egoísmo y nuestra rebeldía. Ahora, esto significa, ¿verdad?, que los términos de sujeción y sometimiento, como la Biblia nos lo presenta, transforman tu vida y te hacen una persona mejor. Te hacen una persona mejor. Ahora,
Cuando hablamos también de la sujeción en la Biblia, no es discriminación de sexo. O sea, no por ser mujer. Ahora, déjame decirte, la Biblia sí enseña la igualdad del ser humano. La Biblia habla acerca de que las mujeres son coherederas, son mutuamente coherederas con los hombres de la gracia y de la salvación de Dios. En realidad, la palabra de Dios presenta muchos textos que nos hablan acerca del cuidado, de la protección de la mujer. Que muchas personas no lo hacen, esa es otra historia, ¿verdad? Pero no es discriminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sometimiento también es para todos. La sujeción en la Biblia, la autoridad en la Biblia, no es una oportunidad para controlar a los demás. Eso se llama manipulación. O sea, no debe verse de esta manera. Y eso aplica para todos. Si tú eres un gobernante, eres un policía, o eres un pastor, o eres papá o mamá, el esposo o la esposa, desde el momento en que tú empiezas a manipular a otras personas, entonces tú te estás desviando de lo que Dios quiere y de la autoridad que Dios te dio. Hay 3 bendiciones de la autoridad y de la sujeción bien ejercidas o ejercidas correctamente según la palabra de Dios. En primer lugar, protección. Las reglas nos protegen. Si le decimos a los hijos, no puedes llegar después de las 8, 9 o 10 de la noche, o no te presto el carro si vas tú solo o sola, o tienes esta otra regla, ¿verdad? O lo que sea, son para protegerlos de accidentes, para protegerlos de ataques o protegerlos de muchas cosas, ¿no? Entonces las reglas tienen que ver con protección. Ahora déjame decirte, toda regla establecida en el hogar es aplicable para todos los que viven en el hogar. Ahora, si alguno dice, no, yo pongo las reglas, pero yo no me someto a las reglas. Mire, no hemos vivido así por décadas en nuestro país, que nuestro gobierno ha impuesto leyes, pero los gobernantes no se han sujetado a ellas y viven impunemente cometiendo atrocidades, asesinatos, homicidios, robos, mentiras, corrupción y fraude, y nunca pisan la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que al poner las leyes quedaban por encima de las leyes. Eso no debe ser así. No existe el fuero para los pastores que puedan hacer lo que quieran, o los sacerdotes de la Iglesia Católica, o cualquier líder religioso o no religioso, o cualquier padre de familia, o cualquier persona en autoridad. No existe el fuero para una persona de que no puede someterse a la autoridad que él mismo representa. O sea, eso no está en la palabra de Dios. Lo que sí dice la Biblia es que todos debemos someternos y sujetarnos mutuamente. Y entonces tendremos protección. Habrá transformación, porque la vida es transformada cuando una persona tiene la disposición, por ejemplo, de rendir cuentas. Su vida es mejor, su vida es disciplinada, bien administrada. Y la tercera bendición es que hay estabilidad. Porque cuando se vive en el hogar, por ejemplo, donde cada quien hace lo que quiere y la rebeldía es lo que más hay, nadie se somete a nadie, nadie se fija en las necesidades de los demás y menos se acuerdan de Dios, aquello, ¿verdad? Queda un problema muy grande, ¿verdad? En toda la familia hay un caos. Ahora, lo que el cristianismo no aprueba, según la palabra de Dios, no aprueba la lucha y la competencia por el poder. Jesucristo pudo haber deshecho todos los poderes en aquella, matándolos a todos con simplemente señalarlos, ¿verdad? Pero Él decidió someterse al Padre, someterse a Dios y cumplir así. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos en la actualidad? Lucha por el poder, mucha competencia, pleitos sin fin en el hogar, hijos que le gritan a los padres, los golpean, hacen lo que quieren, llegan a la hora que quieren, y déjenme decirles, lo peor, que los padres se lo permiten, que los padres les dan esa oportunidad. El resultado va a ser un caos, porque a un niño o una niña que no está bajo la autoridad,
y bajo la sujeción de los padres es como darles un arma cargada con el pretexto de la libertad para que maduren. No, déjeme decirle que no puedes tú esperar de un niño que pueda manejar la libertad de manera o de forma madura si no le has enseñado primero. Si no le has enseñado primero. Otra cosa, el cristianismo no aprueba el poder como un medio de manipulación y control. No, no lo aprueba. No está en las cosas que la Biblia enseña. El dominio del hombre sobre la mujer tampoco lo aprueba el cristianismo. Porque a final de cuentas, cuando la Biblia dice que la mujer debe obedecer o someterse a su marido, lo hace voluntariamente. Lo que no dice la Biblia es que el hombre deba someter a la mujer. Porque la mayoría de las veces que el hombre somete a la mujer, la somete con amenazas y violencia. Las amenazas, el dinero y la violencia no están permitidos en la Biblia y en el cristianismo como un método, fíjate bien, de dominación. Otra, la autoridad delegada. ¿Cuál es la autoridad delegada? Los padres tienen una autoridad delegada sobre los hijos. Los pastores tienen una autoridad delegada sobre las iglesias. Los gobernantes sobre el pueblo. Los maestros sobre los alumnos. Los directores sobre los maestros y sobre los alumnos. Los gerentes sobre los empleados y los trabajadores. A final de cuentas, todos tienen una autoridad, pero esa autoridad es delegada. Alguien más se la dio. Pudo haber sido el mismo pueblo o pudo haber sido el mismo Dios. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que Dios está por encima de las autoridades delegadas. Esto sí enseña la palabra de Dios. En una ocasión los apóstoles dijeron, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios primero antes que a los hombres. Yo sé que esto para muchas personas pudiera ser un conflicto, pero cuando tú caminas con Dios y quieres servir a Dios, no va a ser un conflicto. Pero por otro lado hay que entender las cosas, porque puede ser que algunas personas, ¿verdad?, crean que están obedeciendo a Dios, ¿verdad?, y son rebeldes a la autoridad, pero a final de cuentas también están siendo rebeldes a Dios. La otra cosa dentro de esto tiene que ver con la actitud. Cuando hay una actitud de humildad, muchas veces habrá que decir no a la autoridad delegada, porque uno encima de nosotros tiene autoridad sobre nuestras vidas. Esto realmente ha sido algo que ha marcado a muchas personas y a muchas sociedades. Lamentablemente, o terminamos obedeciendo al hombre antes que a Dios, o terminamos obedeciendo a Dios, pero con una pésima actitud de rebeldía, de rebelión en contra de todo lo establecido. Otra cosa que no enseña el cristianismo, anular la personalidad y afectar la dignidad de los demás, incluyendo los hijos y la esposa, por ejemplo, o los empleados, o las ovejas de una congregación. Rebelarse contra Dios por causa de una mala autoridad delegada, es posible, ¿verdad?, que esto no sea, más bien esto no es enseñado por el cristianismo. La democracia en la familia y en la iglesia tampoco es algo que el cristianismo no enseña. Pero en muchas iglesias se practica la democracia. Es algo heredado de hace muchos años y lo heredaron incluso de denominaciones que vinieron de los Estados Unidos. Pero cuando tú lees en la palabra de Dios no hubo votaciones, simplemente buscaban la dirección del Espíritu Santo y unánimes procedían a obedecer a Dios. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Es el cristianismo, ¿verdad?, tal como aparece en la Biblia. Ahora, si estamos en autoridad, ¿qué debemos hacer para ejercer la autoridad correctamente? En primer lugar, hacer todas las cosas para la gloria de Dios, no para el enaltecimiento humano. Pero también habrá que pensar en el bienestar de los demás. Algunas veces tenemos que tomar decisiones como líderes, como padres o como gobernantes para el bienestar de la mayoría. Y bueno, siempre y cuando, ¿verdad?, también
sea para eso, deben tomar esas decisiones. Otra cosa, a veces habrá que ceder para lograr un buen avance. A veces los matrimonios están en conflictos porque no se ponen de acuerdo y lo que hacen a final de cuentas es que uno de los dos, ¿verdad?, decide, pero a veces no decide precisamente la voluntad de Dios. Y entonces cuando esto sucede hay más conflictos. Pero por otro lado, algunas veces es bueno tomar actitudes humildes y ceder. Establecer acuerdos basados en la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú crees lo que dice la Escritura acerca del alcohol, por ejemplo, o del cuidado del cuerpo, entonces tú vas a establecer en tu casa que nadie puede drogarse en la casa y meter droga en la casa, por ejemplo. Entonces es algo que tú estás procurando para el bienestar de toda tu familia. Ese es un acuerdo que se toma como familia y se lleva a cabo como familia. Otra cosa, debemos también proceder activamente en el ejercicio de la autoridad. A veces hay neutralidad en el matrimonio o en el hogar. Y se dice, pues haz lo que tú quieras, ¿verdad? Esa neutralidad es muy dañina. Pues tú eres el esposo, ¿verdad? Tú toma la decisión, pero luego después no se la acaba el esposo si se equivoca. No es buena la neutralidad, necesitamos nosotros actuar también. Otra cosa, mantener una buena actitud y firmeza ante aquello que ponga en riesgo la familia y el matrimonio. Finalmente, hacer todas las cosas con amor. El poder del amor debe ser mayor que el amor al poder. Nosotros necesitamos entender todas estas cosas, esos principios que nos llevarán a la armonía, a la protección, a la estabilidad de nuestro gobierno, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro matrimonio, de todo lo que hacemos. Si tú estás en un trabajo, eres maestro en la escuela o lo que sea, la autoridad sirve para servir, ayuda para servir, edifica, bendice. Pero del otro lado de la autoridad está la sujeción voluntaria. A final de cuentas, las personas que lo hacen porque quieren establecer esa armonía y esa estabilidad en el hogar y porque quieren tener protección y la bendición de Dios. La rebeldía está pegada al corazón de las personas. Jesús vino para desarraigar esa rebeldía de nuestro corazón. Yo sé que hay muchas personas que pueden decir, no, es que yo voy a hacer siempre lo que yo quiera. ¿Qué le puedo decir, verdad? Yo no puedo imponerle nada. Solamente le ofrezco el reino de Dios. Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acerca a nuestras vidas? A través del Rey Jesús, en donde nosotros, almas independientes, individuales, egoístas, ¿verdad? Decidimos por la gracia de Dios y por el poder de Dios que toca nuestra vida, someternos a ese reino del Rey amado, del Rey humilde, de Jesucristo, quien logra el gobierno y el reino de Dios por haberse sometido a su Padre. No crea que nada más llegó así, porque Él también se sometió. Ese es el reino de Dios. No es un reino donde se nos opaca, se nos aplasta, se nos explota, sino es un reino donde la dignidad se resalta, donde el amor permanece en todos, donde hay crecimiento, así debe ser, donde hay estabilidad, donde hay protección, donde hay prosperidad. Ese es el reino de los cielos, ese es el reino de Jesús. Y yo quiero invitarte a que le entregues tu vida a Jesús. Entrégale tu corazón al Señor, pero recuerda, entregarle tu vida a Jesús significa que te vas a someter a Él. Haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mi rebeldía hacia ti, hacia tu palabra, hacia el gobierno de tu amado Hijo para mi vida. Hoy me entrego a ti, pero también entrego mi vida y te entrego a ti el gobierno de mi vida. Lo hago voluntariamente, lo hago en amor a ti, Señor.
quiero crecer, quiero servirte, en el nombre de Jesús. Amén. Pues si Dios, ¿verdad?, tocó tu corazón con este mensaje, pues yo espero que sea de bendición para tu vida, ¿verdad? Y que al mismo tiempo también puedas pues buscarnos y ponerme en contacto con nosotros para que de alguna manera puedas continuar tu vida cristiana adelante. Dios te bendiga, nos estamos hablando y viendo, ¿verdad? Te invito a las charlas pastorales como todos los días, que el Señor bendiga tu vida y tu corazón. Hasta la próxima.